Vamos a ir a la palabra del Señor luego de haberle cantado a nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y para eso vamos a ir a la segunda carta de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Es el último versículo que escribe Pedro en estas dos cartas, y da un par de recomendaciones al final, que son las que vamos a estar tomando esta tarde para mejorar en la obra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Estas cartas están por lo general al final ya de los Apocalipsis. No lo voy a buscar ayer porque no voy a encontrar ni un apóstol. Están al final. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la palabra del Señor la leemos como está escrita siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice a continuación: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Puede sentarse, ya hemos orado para la prédica, para la palabra de nuestro Dios. Yo bendiga a la hermana que no han de verdad con nuestras alabanzas, nos hemos gozado. Y qué bueno por ese privilegio que el Señor le concedió. Estamos, hermanos, a punto de finalizar nuestra ponencia para el día lunes. Ya hoy hay una tercera o cuarta presentación. Todo nos va quedando ya una más breve, una ponencia más para hablar del tema del crecimiento espiritual del creyente. Ese es el tema que hemos estado mencionando nuevamente el día lunes. Y qué bueno que el día de ayer, ¿verdad?, se nos habló bastante de este tema, de crecer en lo bueno, crecer en el espiritual, no crecer en la vida cristiana. Entonces se nos habló de unos puntos estratégicos para crecer. Y hoy vamos a retomar dos principios básicos que el apóstol Pedro nos presenta en este versículo. Uno de ellos es que motiva a la iglesia para que crezca en la gracia, y lo segundo es que crezca en el conocimiento. Y por supuesto que hay muchas formas de crecer. Hay muchas maneras o principios que debemos mejorar en la vida cristiana. Quizás si yo le pregunto a usted de qué manera quisiera crecer usted en su vida, usted va a argumentar de alguna forma, de alguna manera usted va a sugerir. Y quizás no está de todo mal. Pero en esta tarde, hermanos, queremos enfocarnos en estos dos principios, es decir, por estas dos formas de cómo el creyente puede avanzar en la vida cristiana. El apóstol, cuando está guiando, está dando esta noche a que usted y yo crezcamos en la gracia de Dios, primeramente. Y usted ya
¿Cómo está ese asunto? Que puedo crecer en la gracia de Dios. Puedo crecer, perdón, en el conocimiento de Dios. Puedo crecer en la gracia, hermano. Esto de crecer en la gracia debe de ser demostrativo, porque es bastante intangible. Es algo que no lo podemos palpar. Pero podemos demostrarlo. Uno de los evangelios, casi todos los evangelios que conocemos, que por supuesto son cuatro, ¿verdad?, nos hablan de que el creyente debe de crecer en el amor. Y es parte de la gracia. Debe de crecer en bondad. Debe de crecer en mansedumbre. Debe de crecer en templanza. Pablo lo dice, que debe de crecer de esta manera el creyente. Son cosas que no las podemos tocar. Entonces, crecer en la gracia de Cristo, hermano, debe de ser demostrativo. Por ejemplo, ¿cómo demuestra usted que está creciendo en la gracia de Cristo? Bueno, que es una persona humilde, que es una persona mansa, que es una persona que le gusta parecerse al Señor. Pero para parecerse al Señor, está distraído, ¿verdad?, en las cosas de afuera. No, está enfocado en las cosas de Cristo. Posiblemente se somete, ¿verdad?, a la oración, se somete al ayuno, se somete a la lectura de la palabra, se involucra en las actividades eclesiásticas, se involucra, hermanos, en los eventos como el evangelismo, se programa para servir mejor al Señor. Entonces, de esa manera podemos crecer en la gracia. El predicador nos decía el día de ayer de que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a que usted y yo debemos de crecer. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Ese versículo dice de que nuestro Señor Jesucristo crecía en estas áreas. Crecía en sabiduría, en estatura y en conocimiento. Es decir, de que él, hermano, como Dios, obedeció fielmente a la ley de Dios. Como hombre cumplió los requisitos que la autoridad terrenal le mandaba. Entonces, hoy el Señor nos está sugiriendo a usted y a mí que crezcamos. Nosotros nos alegremos porque este año que pasó nos encontramos, ¿verdad? Y de esa manera de cualquier vez, porque estamos más cortitos. Pero nos debe motivar más crecer en el Señor. Quizás que seamos más punteros. Es una manera de reflejar nuestro crecimiento. Quizás otra manera de reflejar nuestro crecimiento
que podría ser la madurez. Pedro dice que espera de nosotros que ya no seamos niños, ¿verdad? Que seamos personas más maduras. Que bueno por aquellos hermanos que están recién comenzando en el Evangelio. Y ya después de notar, ¿verdad?, la madurez, no se desentienden tan fácilmente. No se enorgullecen tan fácilmente. Son humildes. Y crecen todos los días. Hay un deseo de crecer en el Evangelio. Entonces, podemos crecer. Podemos crecer en la gracia de Cristo. Podemos crecer, hermanos, para agradar a Dios, como nuestro Señor Jesucristo lo enseña. Dice que Él crecía en gracia para agradar a Dios, al Padre. Y nosotros podemos crecer en gracia para agradar a Dios y para agradar a los hombres. El proverbista, hermano, dice que usted y yo debemos de aportar cada día para nuestro crecimiento. Y para eso quiero llevarme a Proverbios capítulo 3. ¿Cómo debemos de aportar para nuestro crecimiento? Por supuesto, ¿verdad?, espiritual. 3, versículo 3. Nunca dices que aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4. Y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres vivos. Qué bonito, ¿verdad?, cuando la gente ve en usted todas esas características. Un cristiano genuino, ¿verdad? Un cristiano, siempre hemos dicho, un cristiano que inspire confianza. Un cristiano que inspire fe. Que motive a otros a congregarse. Un cristiano, hermano, que la gente diga: yo estaba enfermo cada día y este hermano estaba orando y yo recibí sanidad. Son frutos, ¿verdad? Entonces, podemos crecer en la gracia de Dios. Puede crecer usted. Yo sé que hay muchos hermanos que hasta este momento han alcanzado un crecimiento admirable, al grado tal de que están orando por la familia se convierte. Están orando por el vecino y los vecinos se convierten. Están orando por la familia es convertida en Evangelio. Y hay otro cristiano, ¿verdad?, que damos lástima. No hay un crecimiento, o decir el crecimiento que debe usted. Pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proveer para crecer. Ya decía el proverbista, ¿verdad?, que una de las mejores maneras de crecer es la palabra. Es como cuando usted ve que su niño, ¿verdad?, no crece. Y usted va a un médico, ¿verdad?, a preguntarle: mire, yo necesito hacer crecer este cipote porque no pasa de acá, de esta textura.
y está preocupado por verlo crecer. Y va y compra los medicamentos y aplica el medicamento tal como lo prescribió el médico. Entonces, es lo mismo que dice el repite, ¿verdad? Que no nos olvidemos de la palabra del Señor. No es que vamos a dar la Biblia, ¿verdad? Atada así como el collar aquel que pone la gente. Pero cuanto más leamos la Biblia, cuanto más escuchemos la palabra de Dios, nos vamos a acordar. Y vamos a querer, vamos a desear crecer. Y por supuesto que vamos a crecer. Pero espiritual en todas las áreas que crecer, lo va a lograr con la ayuda de Dios y al someternos en la palabra, en lo que Dios nos manda a hacer para poder obtener ese crecimiento. Entonces decimos, nuestra conducta, ¿verdad?, debe de ser intachable. Ahí se refiere al crecimiento espiritual, cuando la gente, ¿verdad?, muchas veces se nos ha hecho la comparación de la olla, ¿verdad?, de frijoles, que no tiene ovejas. Siempre nos ha hecho esta comparación, así deberíamos de ser nosotros los cristianos. Que no tenga tacha alguna. Entonces, nuestra conducta, ahí reflejamos cuánto hemos crecido. Otro principio que el escritor de esta carta nos motiva a que crezcamos es el conocimiento. Y son términos algo parecidos, ¿verdad? Solo que la otra parte era intangible, le decía, y ya esta otra parte es un poco más tangible. Porque se puede medir, se puede medir. Entonces, hablar de crecimiento, hermanos, significa el grado de familiaridad que tengamos con Cristo, porque llevamos con el Señor. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted qué tanto conoce de vida en paz, qué tanto conoce nuestra hermana Alicia, nuestro hermano Víctor, o qué tanto conozco yo a mi esposa, o ella a mí, o qué tanto conoce de verdad usted a los de la casa. ¿Cuál es el conocimiento que tiene usted de su pariente o de su familiar? Quizás usted pudiera describir ese conocimiento. Y quizás sea verdad o quizás no tan cierto. Pero lo que es tratar de verdad lo que queremos tratar de dar a entender, hermano, es que el cristiano debe de familiarizarse más con Cristo, deberíamos de familiarizarnos más con el Señor. Siempre hemos dicho de que la mejor manera de parecernos más con el Señor es conociendo más de su palabra, cada día conociendo de su palabra, leyendo la palabra de nuestro Dios. Siempre el pastor nos ha motivado a adquirir otros libros que expliquen, ¿verdad?, quizás aquellas partes de la Biblia que nosotros no logramos entender. Pero cuanto más leamos la palabra del Señor, más familiarizados vamos a estar. Vamos a poder comentar, es decir, vamos a poder decir que conocemos al Señor. Pero si usted es una de las personas que no lee la Biblia, o que la lee solo cuando lo ve en alguna plataforma o en teléfono, no es tan conocedor, no tiene tanto conocimiento, por decirlo así. Pero si usted es una persona que lee la Biblia, que disfruta de leer la Biblia, que
porque quizás el mejor libro, el libro que más le gusta leer la Biblia, entonces usted puede decir: soy un conocedor de Cristo. Conozco bastante de Él, porque lo que argumentamos nosotros los cristianos es que conocemos al Señor. Pero que como lectores de la Biblia tenemos dificultad. No hemos crecido tanto en esta área. Por eso es que esta tarde, esta noche, el escritor nos manda a que nos familiaricemos más con el Señor a través de su palabra. Hay algunos ejemplos en la Biblia que nos motivan, nos dan quizás alguna luz para poder crecer en este sentido. Por ejemplo, hay un ejemplo claro y es el caso de Daniel. Daniel, hermanos, siempre sacamos a decir de nuevo porque Daniel, a pesar de que estaba en una tierra totalmente extraña, él no cambió sus principios. Sus conocimientos no se vieron interrumpidos. En una tierra que le sugerían cambiar de todos sus raíces. Es más, le ponían una universidad totalmente distinta a la de donde él venía, quizás con mejores condiciones, con los mejores maestros de Babilonia, quizás buenos edificios con mejores comunidades, que cualquiera puede desear estar en esa universidad. Pero él dijo: no, yo no me voy a contaminar porque conozco de alguien y mis principios no lo voy a cambiar por algo barato, algo que no es verdad. Por eso es que Dios le respondía a Daniel con facilidad. El caso de los discípulos. Los discípulos, hermanos, habían estado siendo instruidos para el momento quizás de la emergencia, cuando ellos se acercaban a una persona enferma, ellos conocían la forma o la manera cómo iban a orar por aquella persona. Y la Biblia nos enseña de hombres que solamente con la sombra, ¿verdad?, sanaban a los enfermos. En el caso de los discípulos, conocían del maestro. Incluso nos enseñan ejemplos de hombres que caminaron sobre las aguas. ¿Por qué? Porque conocían, tenían un conocimiento pleno de Cristo. Y así pudiéramos quizás decir de muchos ejemplos de cómo podemos crecer en esta área. Una vez que crezcamos en la gracia de Cristo, se nos va a hacer más fácil crecer en el conocimiento de Cristo. Se nos va a facilitar más a la hora de quizás de transmitir el evangelio a otra persona, porque el conocimiento no va a servir para eso. Por ejemplo, una persona cuando se dedica a estudiar una carrera universitaria, lo hace con algún fin, y el fin es de quizás de poder ayudar a otros, no tanto lucrarse, ¿verdad?, con ese conocimiento, sino de ayudar a otros.
Y claro que puede haber una recompensa, hermano, va a haber una recompensa. Pero en este caso, hermano, esta recompensa es celestial. Crezcamos en el conocimiento de Dios para ser bendición a otras personas. Y Dios nos va a premiar, Dios nos va a dar, ¿verdad?, esa recompensa el día que Él venga. Entonces, un cristiano, hermano, debe de crecer en estos 2 años. Debe de crecer en estos 2 años. Porque no solamente Pedro lo demanda, no porque este hombre lo diga, sino porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Así de que estamos, hermanos, invitados a crecer en la gracia de Cristo y a crecer en el conocimiento de Cristo. Llego hasta acá y se llega el momento, ¿verdad?, de la oración. Yo creo que una de las maneras que estamos orando hoy es a través del grupo de canto, sería, ¿verdad? Y me gustaría que este grupo, ¿verdad?, pasen acá a la plataforma, seguir en una mesa, para mientras estamos un coro de oración, hermano, mi hermana pasada.